Su Majestad se casa con el conde Orlov, puede perder el trono. Y los que están cerca, la cabeza. El trono pertenece a Pavel Petrovich. En Moscú piensan que ese conde Vorontsov debería convertirse en el regente. O Iván Shuvalov lo haría. ¿Y qué hay de mí? Nikita Ivanovich mantendrá su puesto de consejero. ¿Por qué no preguntas quién toma las decisiones en Moscú? O ya lo sabes y no necesitas preguntar. ¿No salió? Detén el carruaje, por favor. Vorontsov está cerca de la muerte. Shuvalov está en París y no se atreverá a volver. Codiciosos. Malos y estúpidos. Vorontsov como regente. Puedo perdonarlo todo. La avaricia, pero nunca la estupidez. Su Majestad, el conde Panin está pidiendo una audiencia. Hazlo pasar ahora. Su Majestad. No sé a qué viniste si no serás nombrado canciller. Qué tristeza. ¿Qué fue lo que hice mal? El problema es que no hiciste nada. Necesito un canciller que sea puntual. Y tú, Nikita Ivanovich, mejor morirás que apresurarte. Ya entiendo. Supongo que el conde Orlov será nombrado canciller. No, yo ya tengo otros planes para él. ¿Algo más? Sí. Quiero protegerle de las decisiones apresuradas, Majestad. Los hombres no pueden entenderlo. Pueden casarse cuando tengan más de 50 y tendrán hijos. Pero con las mujeres es diferente. No me queda mucho tiempo. Puede ser 1 año o 2 y entonces no habrá forma. Y solo quiero una familia feliz. Una emperatriz no puede vivir como una mujer ordinaria. Y menos teniendo un hijo que es legítimo heredero del trono. Tengo 2 hijos. Su matrimonio con el conde Orlov y llevar a Alexei Grigorievich al palacio es un error. Y este error no solo podría ser fatal para el trono, sino para toda Rusia. Alisha es un bastardo. No tiene apellido. El hijo de la emperatriz no tiene apellido. ¿Cómo es posible? Perdone mi franqueza, pero el estado de su segundo hijo permanecerá como está. No ha pasado nunca que un hijo ilegítimo se convierta en un heredero legítimo después de que sus padres se casaran. No en este lugar. Jamás ha sucedido. ¿Qué pasó con Elisabetta Petrovna, una hija ilegítima de Pedro el Grande? ¿Cómo se convirtió en emperatriz? Los derechos de Elisabetta Petrovna al trono no se confirmaron y consiguió el trono como resultado de un golpe de estado. Sí, yo recuerdo eso. Aprendí muchas cosas de mi suegra. Por cierto, una cosa más. Te ordeno que te cases. Está bien. Aunque mi canciller ya ha llegado a una edad avanzada, ya sea por pereza o debilidad, a él todavía no le importa la procreación y eso daña la reputación de mi corte. Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, Palacio de Topkapi. Los rusos son susceptibles a los regalos. La emperatriz Ekaterina es alemana. Ella es una mujer. En Tuarem tienen concubinas de muchos países, pero puede complacerlas a todas del mismo modo. He oído que es una hípica experta. Es cierto, señor mío. Encuentra el mejor caballo.
Characoy, ¿puedes contraer una enfermedad si pones la caja de polvo en la palma de tu mano? No. Puedes contagiarte de la viruela negra si lo abres y lo respiras. Si me quedo aquí perderé la vida, pero si me voy el pueblo se rebelará. El ejército se dispersará y perderé el país. La única excusa para salir de Estambul es comenzar una guerra contra Rusia. Y si muere la emperatriz Ekaterina, la victoria será rápida. El heredero al trono ruso es débil en mente. Después de la muerte de Ekaterina, el deshonesto y mercenario conde Panin se convertirá en el regente. Él es un jugador de cartas, un apostador empedernido. Cuando vayas, ve en dónde colocar una nueva frontera. Enviaremos a los rusos al norte, donde sufrirán de hambre y frío. Derribaré a Rusia y volveré ganador. Y todos los que están destinados a morir morirán. Y la enfermedad se detendrá. Así será. San Petersburgo, capital del Imperio Ruso. Mira eso, tienes que emparejarlo. Está bien, entiendo. Oh, ¿qué tal, Fiocla? Escuché que su majestad recibió a un oficial herido en palacio. ¿Quién es? No lo sé, su señoría. Es joven y muy guapo. Otro joven, maldición. Su majestad. Nikita Ivanovich. Solo quería preguntarle por la salud del oficial herido. Vámonos. La herida se descuidó, pero no quiere recibir tratamiento. Ah, sí, claro. Pero ¿cómo es eso, majestad? Su majestad. No te levantes, Grigori. Grigori. Grigori Alexandrovich. Teniente Potemkin, su señoría. Regimiento montado. Perdí 8 personas en combate. Tengo que regresar. Oh, no se preocupe. Lo haremos. Realizar el pedido correspondiente para que su pelotón sea enviado a descansar. Todo es recuperable. Tiene que someterse a un tratamiento para que recupere su salud. Y mientras su herida esté sanando, continuará su servicio en la corte. Su majestad, tenemos un puesto vacante de inspector de costura de uniformes. ¿Por qué no nombramos a un oficial de servicio activo? Tiene una nueva comisión, teniente. No sé lo suficiente sobre costura de uniformes. ¿Me estás contradiciendo? No me atrevería, su majestad. Mejórate pronto. Caballeros, siéntense. ¿Es el sello Tamgar? El sello pertenece a la tribu Inik. El sello es turco, pero no significa nada. Es una noble tribu de familia ancestral. El comandante del destacamento es turco. ¿Escribió algo? Bueno, también hay ladrones entre los turcos. ¿Por qué no contratan a los crimeanos para robar? Este negocio es arriesgado, pero rentable. Un ladrón no necesita saber el ancho de un vado de río. No neguemos que su objetivo no es robo, sino reconocimiento. Y corresponde con sus objetivos. De acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué reconocerlo? Seguimos acusando a los turcos de traición mientras vivimos en paz con ellos durante 30 años. No se llama paz en ninguna otra parte que no sea en el papel. Pronto no habrá paz ni en el papel. Perdóneme, su nombre no está en la lista. ¡Idiota! Soy el chambelán del rey de Polonia. Pero no está en la lista, repito, no puede pasar. ¿Sí? Esta es mi lista. Tranquilo. Deja que pase él, que se retiren los demás. ¡Regresen! El lugar es solo para los carruajes del palacio. No pueden quedarse en la puerta. ¡Avancen!
Su Majestad, papel encriptado de Constantinopla. El sultán Mustafa no abandona su palacio. Las tropas se despliegan en el invierno. La flota está anclada. El Pasha Yaner va a San Petersburgo con ricos regalos. Pues qué buenas noticias. El Pasha Yaner es honesto y decente. No lo duden. Y además habla buen ruso, por cierto. Yo opino diferente. Yo tengo una relación de confianza con él. Parece Varsovia. Pero todo aquí irrita de alguna manera. Pienso lo mismo. Sin considerar a las mujeres. Encontraremos a uno de ellos, Shistov. Tal vez los locales son diferentes. Este es un olor a poder, mi amigo. Posiblemente los turcos intentan capturar a Azov y Astrakhan y quieren saber si planeamos atacar. Posiblemente no, sino tal vez. Y más bien creo que sería no, Su Majestad. A través del Pasha Yaner enviaré 100.000 en oro al jefe visir, como siempre. Y durante los próximos 30 años no tendremos ninguna guerra. Poder y pasión tienen el mismo olor. Olor. Agua de colonia. No lo he pedido, querido. Lo revisaremos, señor. Calzado y puño. Sé paciente. No hemos venido a hacer la guerra. ¡Qué lástima! Adelante, Majestad. Cálmate, Shistov. Mira a las mujeres. Hace 10 años caminando sobre el palacio. Una vez me encontré en la cama de la futura emperatriz. Disculpen, señores. Para comunicarse con Su Majestad necesitan hacer la reverencia. Durante la recepción, seguirán de pie hasta que le pida 2 veces que se siente. ¿Le gustaría hacer la reverencia? Las armas no entran en la sala. Mi asesor no irá más lejos. Está bien. Vamos. Su Majestad, el rey Estanislao le pide que lo reciba a la hora señalada. ¿Por qué no lo recibiría a la hora señalada? Su Majestad, voy a preparar los regalos para el sultán. Los regalos están listos. Es una broma. ¿Solo esto? Alexei Mikhailovich preparará un mensaje con la declaración de nuestra demanda. Su Majestad, es mejor no actuar a través de Pasha Yaner, sino directamente. Regresaré a Constantinopla y encontraré la forma de transferir el dinero al jefe visir. ¿Y tú quién eres? Solo eres un pobre embajador. Mientras que yo soy el jefe de la política exterior. Y toda la responsabilidad recae sobre mí. Solo yo tomo decisiones. Nikita Ivanovich. Su Majestad. La responsabilidad es mía. Para todo lo que está pasando en Rusia y con Rusia. Adiós por ahora, señores. San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, verano 1768. ¡Cuidado! Lo siento. Disculpa, no queríamos asustarte. Buenas tardes, maravillosa dama. Buenas tardes. Dime, por favor, ¿por qué no viajas conmigo en esto? ¿Cómo se llama este carruaje sin caballos? ¿Qué es esto? Una silla de paseo. ¿Una silla de paseo? Sí. ¿Te gustaría conducir? Me gustaría. Me estás mirando como si me estuvieras viendo desnuda. Sí, ya estás desnuda. Vámonos. Vamos a montar. ¡Rápido! Lo estoy ¡Más haciendo. rápido! Preciosa.
Ya vamos, rápido. ¡Por ¡Ah, allá! mira! Rey de Polonia, Estanislao II. Bienvenido, Su Majestad. Gracias, Su Majestad. Apenas puedo respirar por la emoción. El tiempo no actúa sobre usted. Sigue hermosa. Muy atractiva. Mágica. Stanislao Augustus, esta no es una cita. Tenga piedad, Majestad. Quiero poner una corona en la tumba de Ana. Sigo llorando por ella. ¿Cuál es el apodo ruso para nuestra hija? Es doloroso recordar, perdóneme. En mi castillo hay una habitación que es como una réplica exacta de la que yo tenía cuando vivía aquí. Un beso. Un abrazo. Estoy tan feliz que mi corazón casi deja de latir. Te quiero con todo mi corazón. Es bueno que sea niña. La encomendaré a la Orden de Santa Catalina para su bautizo. No podré sobrevivir a 2 muertes consecutivas. Porque nunca me escribió. El destino nos ha separado. Pero una carta al menos hubiera... Olvidas quién soy y quién eres. Perdóneme. Sé que estás negociando con los turcos. Sé lo que les estás prometiendo y te están prometiendo. Soy el rey, pero en mi país cualquier noble puede rehusarse a obedecer. Debo pasar por alto las contradicciones. No soy un monarca absoluto. Polonia tiene frontera con Turquía. ¿Por qué no les deja Podolia y Volinia? Renunciaré a esas tierras por la paz. Podolia y Volinia son tierras rusas. Y solo por un malentendido no son parte del Imperio ruso. No dejaré que los polacos ni los turcos decidan su destino. Y en cuanto a los turcos, no tienen nada que hacer en Europa. Estoy de acuerdo con usted, Su Majestad. Y algo más. Si te atreves a mentirme, tomaré tu corona y convertiré tu trono en un inodoro en mi baño. Y el rey Estanislao II será el último rey de Polonia. ¡Vamos aquí! No puede presentarse ante la emperatriz en números tan grandes. ¡Maldición! Bien, esperen aquí. ¡Abran la puerta! ¡Vamos! Mi emperatriz, Katyusha. Grigori, sabía que no podías decepcionarme. Recibí la carta de un teniente, pero estaba empapada en sangre. No es tu sangre. Él está en su lecho de muerte ahora. ¿Quién? El teniente Potemkin. Déjame verte. Contrólalos, por favor. Por Dios, Grigori. No dejaré que te vayas nunca más. ¿Quiénes son? Su Majestad, la emperatriz. Nómadas gitanos. Su música suena alegre, pero oculta la tristeza. Te llega al alma. Grigori, qué sorpresas infantiles. Te traje algo. Con esta espada yo un poco más y hubiera
muerto. Tenía miedo de perderte. Creo que soy inoportuno. Permítame retirarme, Su Majestad. Grigori, debo terminar una plática importante. ¿Con quién? Con el rey. Un rey. Discúlpeme. No lo reconocí sin la corona. ¿Ha visto algo así? Doble hoja. No está dentada. No hace falta. Es para dar un golpe directo. ¿La quiere? Es un regalo inútil. ¿No la desenvainará? ¿O se cortaría? Permítame informarle, conde, que un polaco nace con su espada en la mano. ¿Salen de su madre con una espada en la mano? Grigori Grigorievich. Stanislao August. Recibirás 1.000.000 de rublos en oro y puedes gastarlos como quieras. Pero no lo discutiremos más. El ejército polaco se levanta inmediatamente contra los turcos. La alegría lo enmudeció. Esperaba conseguir 100.000. Tiene mi palabra, Su Majestad. En la guerra con el Imperio Otomano, Polonia estará junto a Rusia. No le creo nada. Es un traidor. Grigori, estoy muy feliz. ¡Más rápido! ¡Me gusta mucho estar en Rusia! ¡Sí! ¡Podría quedarme más tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y me amenazó con una espada. Excelencia, déjeme reprenderle. Desenvainó su espada en presencia de su majestad. Eso es un crimen. ¿Me estás llamando criminal? Solo le llamo la atención. ¿Y cuando sea emperador me seguirás llamando la atención? Sé que Stepan Ivanovich fue profesor de danza en su juventud. Cuando sea emperador haré que renuncie. Y volverá a dar lecciones. ¡Más energía! ¿Entendí bien? El conde Orlov será el emperador. Baila, Stepan Ivanovich. Baila. ¿Eh? Dejó escapar su oportunidad. Podría haber sido rey de Polonia y Rusia y no rogar por rublos. ¡Que le den comida y vino a toda esa gente alegre! ¡Sí, síganme! Si nos traiciona y se une a los turcos, los regimientos rusos dividirán a Polonia en vigos. ¿Le gustan los vigos, rey? A mí me dan náuseas. Si hace algo contra Rusia, yo personalmente iré a Polonia a matarlo. Te invito. Tome su 1.000.000 y lárguese, mientras la emperatriz no cambie de opinión. Su Majestad. Será emperador. Será el fin de Polonia y de Rusia. Ambos estamos preocupados por el futuro triunfo del conde Orlov. Así que le ruego, encuentre tiempo para poder reunirnos y hablar sobre el tema. Fuiste grosero con el rey. Ese es un gusano. Conozco la razón. Estás celoso. Lo estaba. Eso fue antes. Ahora ya no. Ahora está muerto y enterrado. Eres el único. Hemos estado juntos durante 8 años.
Después de casarnos, declararé a Alexei heredero. ¿Qué pasará con Pavel? No puede haber dos herederos. Lo enviaré al extranjero para estudiar, para que se convierta en sabio y esté saludable. Dios me perdone y sea misericordioso conmigo. Es como si Elisabetta Petrovna lo hubiera cambiado. No lo he visto en 2 años. Tal vez mi hijo ya está muerto. Y ella... ¿Lo cambiaste por un sirviente? ¿Qué dices? Él no se ¿De qué parece hablas? a mí. Olvídalo. Olvidemos eso. Estoy cansado después del viaje. Constantinopla, capital del Imperio Otomano, harén del Palacio Topkapi.